Hola, bienvenidos de nuevo. Esto es En Trending. Estamos de vuelta en Trending, con nuevas tendencias y con las ganas de seguir llevándoles la mejor información. En el programa de hoy les hablaremos de la temporada de huracanes, que año tras año en México es un fenómeno alarmante para la población. Esto en conjunto con la pandemia que atravesamos. Conoceremos también en qué consiste y cómo funciona el Plan DN3 implementado por el gobierno federal para proteger a la población afectada por los desastres naturales como los huracanes. Esto en el contexto de la pandemia actual que atravesamos. Haremos un recuento de los huracanes con mayor impacto en México, así como darles recomendaciones de a qué hacer y a dónde acudir para afrontar este fenómeno. Sin más, conceptualicemos el término huracán para adentrarnos en este tema con el que el equipo de Trending les da la bienvenida a su segunda temporada. Ha llegado la temporada de huracanes, la temporada en la que las lluvias no dan tregua para correr a meter la ropa recién tendida. Aunque en algunas zonas los huracanes se presentan tan solo con días frescos, nublados y lluviosos, en otras regiones los huracanes irrumpen de manera catastrófica con lluvias torrenciales, vientos destructivos, inundaciones y tornados. Los huracanes son los fenómenos meteorológicos más devastadores de la Tierra, ya que son capaces de destruir grandes superficies y territorios alcanzando velocidades que pueden superar los 250 km por hora. El término científico para estas tormentas es ciclón tropical. Solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental se llaman huracanes. Un huracán es una tormenta que se produce en regiones tropicales de la atmósfera donde las aguas del océano son relativamente cálidas con una temperatura de alrededor de 26 grados centígrados. Estos se forman en diferentes regiones y en diferentes meses del año, por lo general en la época más calurosa como el verano. ¿Te has preguntado el por qué y el cómo se forman los huracanes? Los efectos positivos y negativos que trae consigo este fenómeno de la naturaleza. Viri nos cuenta más detalles en esta primera parte del reportaje. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es extraordinaria. A lo largo del tiempo, algunos huracanes han arrasado con poblados enteros en distintas partes del mundo. Pero para entender por qué son tan devastadores, primero debemos conocer el origen de su formación. Los huracanes son como enormes motores de calor que generan energía a gran escala, los cuales usan el aire cálido y húmedo como combustible. Por esta razón, se forman en océanos de agua templada cercana al Ecuador, donde la temperatura del agua supera los 26 grados Celsius durante el verano. Ese es un ingrediente muy importante porque el huracán o el ciclón va a sacar la energía del océano y la va a transformar en energías de los vientos, en energía cinética. Entonces ahí tenemos ese reservorio de calor y de energía muy importante para que se forme. Y por otro lado también necesitamos que haya poca diferencia en la dirección del viento entre los niveles bajos cerca de la superficie y la altura, a la altura del tope de las nubes. ¿Por qué? Porque queremos que la convección sea bastante vertical para que el sistema se organice en la vertical. Los vientos que circulan en direcciones opuestas se combinan, haciendo que la tormenta comience a girar. A medida que se va desplazando sobre el océano, se forma un agujero en el centro conocido como el ojo del huracán, un área de calor de aparente calma y poca nubosidad, rodeado de una pared, compuesta por nubes densas donde se localizan los vientos más intensos de la tormenta. Tenemos en algún lugar, por ejemplo, en el Atlántico cerca de África, que se forma una onda tropical, empieza a haber convección la temperatura de la superficie del mar es caliente y justamente esos días hay poca, lo que llamamos nosotros cortante, o sea, la diferencia del viento entre estos niveles. Entonces se consolida un ciclón tropical. Cuando un huracán toca tierra se debilita, pues deja de alimentarse de la energía de los océanos templados. Sin embargo, puede ocasionar enormes daños antes de desaparecer.
Los fuertes vientos provocan la caída de árboles o casas, inundaciones debido a las intensas lluvias, además del desborde de ríos y deslaves. Otro efecto es el oleaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, se generan olas en el mar que afectan las zonas costeras, afectan la navegación, provocan erosión, son destructivas. Otro efecto es lo que llamamos la marea de tormenta, que es el apilamiento de agua por los vientos del ciclón tropical. Apilan el agua en las costas, sube el nivel del mar y además, sumado a las olas, pueden provocar grandes inundaciones que pueden ser sumamente peligrosas y destructivas. Hasta ahora, todo pareciera catastrófico, pero aunque cueste creerlo, los huracanes son parte importante de la vida en la Tierra y proporcionan grandes beneficios. Hay estudios que indican que la presencia de estos ciclones son importantes porque hacen una transferencia, ¿no?, de el calor que en el planeta se recibe más radiación solar y demás, ¿no?, por la forma en que la orientación del planeta, por la órbita y todo lo demás, en ciertas zonas que en otras. Y entonces contribuyen a una transferencia de calor desde las zonas tropicales hacia las zonas de latitudes medias. ¿Te has preguntado cómo se pronostican los huracanes? En la siguiente cápsula, Paulina nos comparte un poco el trabajo que la UNAM realiza para la previsión meteorológica a fines de clasificar la intensidad y el impacto de estos fenómenos. Además de entender la ciencia de los huracanes, cómo se forman y cuánto impactan, en la UNAM se genera diariamente el pronóstico meteorológico y de oleaje para la República Mexicana y el centro de México. Veamos cuál es la importancia de contar con un grupo de investigación y pronóstico de huracanes, ciclones y tormentas. Hemos puesto a disposición del público en general un pronóstico operacional. Un pronóstico operacional, o sea, que significa que está basado en una modelación numérica, con un modelo atmosférico en este caso, y que entonces lo corremos todos los días, o sea, todos los días actualiza su información del estado inicial de la atmósfera, a partir del cual hace su pronóstico el modelo. El Grupo de Interacción Océano-Atmósfera del Centro de Ciencias de la UNAM cuenta con un sistema de supercómputo para conocer los pronósticos climatológicos y estudiar tormentas, ciclones y huracanes. Además, colaboraron en el desarrollo del Atlas Climático Digital de México, que incluye diversos mapas para el estudio y medición de temperatura, precipitación, líneas de corriente, nubosidad, presión atmosférica, el viento y otras variables atmosféricas. Tiene a disposición la información en creo que más de 3,000 mapas ya hay en el Atlas. Actualmente ya cuenta con información oceánica, de contaminantes atmosféricos, de salidas de modelos climáticos con proyecciones a futuro, de parámetros bioclimáticos. Cuenta también con mapas que muestran las zonas que históricamente se han visto afectadas por el impacto de ciclones tropicales en México a nivel municipal. La comunidad científica de la UNAM no solo estudia los huracanes por las afectaciones que provocan, sino también por tener amplios beneficios para nuestro planeta, como generar lluvias que lleguen a zonas afectadas por sequías, ayudan al crecimiento de la vegetación, mejoran los sistemas energéticos y ayudan a regular la temperatura del planeta. Como que pueden ayudar a eliminar los contaminantes de la atmósfera si es que llegan a una región que está contaminada del aire, pues sirve para dispersar, digamos, esos contaminantes, ¿no? Este fenómeno de la naturaleza no es del todo negativo para nuestro planeta. La sociedad debe evitar zonas de riesgo y acatar protocolos de evacuación y seguridad para mantenerse a salvo y entender que los huracanes son parte esencial de la vida. La UNAM trabaja día a día en el pronóstico y actualización de información sobre estos fenómenos naturales y los atlas de riesgo. Su trabajo es en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, Pemex y Senapred.
Hanna fue el primer huracán de la temporada 2020. Se formó el 25 de julio sobre la costa del Atlántico. Comenzó como tormenta tropical y se convirtió en huracán categoría 1, avanzando por el Golfo de México hacia la costa de Texas con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. El domingo 26 de julio se transformó en tormenta tropical, afectando el noreste de nuestro país, principalmente a los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Algo que llamó la atención en las redes sociales fue un video donde se observa cómo en la frontera entre Tamaulipas y Estados Unidos, algunos fragmentos del muro son derribados por los vientos y la lluvia, aunque el gobierno de Trump negó que fuera cierto. Predecir los huracanes que ocurrirán cada temporada requiere de un análisis muy amplio. Según la Universidad Estatal de Colorado, los especialistas se basan en el estudio de 40 años de datos y registros. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en el Océano Atlántico, la temporada de este año comenzó el 1 de junio y en el Océano Pacífico inició desde el 15 de mayo. Se calcula que el ciclo terminará el 30 de noviembre. En el Atlántico se pronostican de 6 a 12 tormentas tropicales, de las cuales entre 6 y 10 podrían ser de categoría 1 y 2. Hanna fue el primero, mientras que la tormenta tropical Isaías se convirtió en huracán de intensidad 1, causando estragos en República Dominicana, las Bahamas y el estado de Florida. También podrían registrarse entre 3 y 6 huracanes de categoría 3, 4 o 5, con vientos superiores a los 250 km por hora. En la cuenca del Pacífico se prevén de 7 a 8 tormentas tropicales. Entre 4 y 5 pueden ser huracanes de categoría 1 y 2. También se estima que ocurrirán entre 4 y 5 huracanes de mayor intensidad. El primero en esta zona, de categoría 3, fue Douglas, que impactó el 26 de julio en el archipiélago de las Islas Hawaianas. En los años recientes, el Atlántico se ha vuelto más cálido. Esto aumenta las posibilidades de que las tormentas tropicales se conviertan en huracanes. El deterioro ambiental del planeta y los efectos del cambio climático aceleran la aparición de estos temibles gigantes de viento y agua. La temporada de huracanes en nuestro país comienza en el verano y se extiende hasta noviembre, teniendo mayor intensidad a partir de agosto, cuando la temperatura del agua de los océanos supera los 26 grados. Históricamente, ha habido huracanes que han pegado con gran fuerza a las costas mexicanas, causando estragos en la sociedad. Del primero que se tiene registro según el Centro Nacional de Prevención de Desastres es el huracán Janet, quien tocó tierra el 27 de septiembre de 1955 en Quintana Roo, dejando 712 muertos y cientos de damnificados. 2 décadas después, el 30 de septiembre de 1976, Lisa, de categoría 4, se suma a la lista, golpeando con fuerza la península de Baja California y Sonora. El fenómeno natural dejó 630 muertos, 10,000 damnificados y una pérdida económica de 3 millones de pesos. En 1988, en el Océano Atlántico, apareció Gilberto, el ciclón más devastador y mortífero del siglo XX, considerado así por la Organización Meteorológica Mundial. Gilberto llegó con categoría 5 y vientos de 300 km por hora a las costas yucatecas. Arrasó Campeche y se debilitó en Monterrey, causando 200 decesos y pérdidas por $4,000 millones. Y en la historia reciente, en el 2005, se encuentra el huracán Stan, que llegó con fuerza a San Andrés Tuxtla en Veracruz y cuyo paso por Chiapas y Oaxaca dejó 82 muertos, aunque lo más devastador fue para Centroamérica, con un registro de 2,000 víctimas. En este mismo año también se manifestó Wilma, considerado el huracán más destructivo en México. Tocó tierra en la ciudad de Cozumel como categoría 4, para estacionarse por más de 48 horas en la zona de Quintana Roo, dejando daños equivalentes a $1,752 millones, aseguró la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Sin duda, Patricia no se quedó atrás. Su ritmo la convirtió en un fenómeno de registro histórico, pues en cuestión de horas, de ser una tormenta tropical, se convirtió en un huracán de categoría 5, la máxima escala de Saffir-Simpson. No olvidamos el huracán Katrina del 2005 o Irma del 2017, los cuales dejaron escenas devastadoras a su paso por el Caribe y confirmaron nuestra vulnerabilidad ante la fuerza de la naturaleza.
En la segunda parte del reportaje, Viri nos cuenta sobre el trabajo que realizan los meteorólogos y las tecnologías que utilizan para seguirle la pista a la trayectoria de estos ciclones, así como a sus comportamientos. Afortunadamente, existe una ciencia que se encarga de estudiar y predecir estos fenómenos naturales, la meteorología. A través de ella, los investigadores pueden contar con datos para identificar la formación de un huracán, su posible trayectoria e intensidad, permitiendo informar a la población de la llegada de este fenómeno incluso días antes de que éste toque tierra. Pero, ¿cómo le hacen los meteorólogos para obtener estos datos? Conocemos el estado tridimensional de la atmósfera. Cuando decimos tridimensional nos referimos no solo en la superficie, sino también a lo largo de todo su espesor o de su columna. Y entonces conocemos sus vientos, conocemos sus campos de presión, conocemos su humedad, la cantidad de vapor de agua que contiene, conocemos o queremos tener información de su temperatura, pues eso sería lo más importante, cómo se está moviendo y sus propiedades termodinámicas. Y entonces esa información los modelos la utilizan para ver cómo va a evolucionar. Entonces, de esa manera se construyen los pronósticos. Además de la información acumulada durante años, existen herramientas específicas como satélites, aviones y drones que permiten hacer un seguimiento más preciso. La era satelital fue fundamental para determinar la presencia de ciclones tropicales en lugares lejos de las costas y lejos de las islas y demás, ¿no? Donde se forman, y entonces realmente es a partir de los años 60 que tenemos información con el establecimiento de satélites meteorológicos geoestacionarios, ¿no? Que miran en una cierta parte, ¿no? Giran, ¿no? a muy alto y pueden proveer la información del tipo de nubosidad que es la semilla, ¿no? para formar estos ciclones, y también ver la evolución, la deformación del ojo y demás. Actualmente pues nos da información muy valiosa porque nos da la información clásica de que uno ve dónde está el ciclón, o sea, en visible, pero también nos da información en infrarrojo, con lo que se puede conocer la altura de las nubes o de los desarrollos que va teniendo el ciclón. Por otro lado, por muchos años, y todavía continúa, se hacen monitoreos con aviones instrumentados, que tienen radares y otros instrumentos para hacer mediciones in situ, que van y determinan cuál es, volando, cruzando el ojo, cuáles son los vientos más intensos. Aunque el desarrollo en el estudio de estos fenómenos naturales ha avanzado, los especialistas coinciden en que aún hay algunos retos que cumplir, como desarrollar y fortalecer las redes de observación para conocer con precisión cuál será el impacto y la trayectoria de un huracán con mucho más tiempo de anticipación que permita reducir al mínimo las pérdidas de vidas y daños. Durante los últimos años, nuestro país se ha visto afectado por los huracanes, situación que ha puesto en peligro la vida de millones de mexicanos, principalmente de quienes viven en las zonas costeras. Este año, la temporada de huracanes se presenta en medio de la epidemia por coronavirus, y México enfrentará dos contingencias al mismo tiempo. Para entender mejor este contexto en materia de protección civil, el doctor Eduardo Reynoso Angulo, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, nos habla al respecto. ¿Cómo afecta la temporada de huracanes a México en plena contingencia del COVID-19? Esperamos tener muchos huracanes que nos traigan mucha lluvia, pero que no nos obliguen a llevar a la gente a refugios, que eso va a ser una complicación. Que yo estoy seguro que Protección Civil lo va a resolver bastante bien, pero sí es un reto, sí es algo que seguramente han estado pensando, lo tienen contemplado y que yo creo que sí se va a resolver. ¿Qué recomendaciones adicionales nos daría usted o qué piensa que es lo más viable durante esta emergencia sanitaria y la temporada de huracanes en México?
ya tenemos las medidas que son pues, higiene extrema, en este caso, mantener continuamente limpios los lugares, usar cubrebocas, y con eso yo creo que se podría evitar una problemática mayor, ¿no? No podemos evitar que el huracán llegue, no podemos todavía controlar el COVID, pero sí podemos estar en un refugio controlando de la mejor manera posible el contagio entre las personas que están en ese refugio. Tal vez otra solución sea utilizar muchos refugios, irse a otras poblaciones más alejadas para proteger ahí a la gente. Es un plan que atiende desde el punto de vista del Estado la seguridad en una zona de desastre. Entonces la seguridad consiste en poner al ejército, ponerlo de frente para garantizar que se sigan las instrucciones de emergencia, ¿no? Una de las instrucciones es que no haya saqueos, por ejemplo. Entonces el ejército debe estar en los lugares cuidando que no haya delincuencia, protegiendo a los que están distribuyendo comida, inclusive a veces distribuyendo la misma comida en lugares donde no hay acceso porque el huracán se llevó los puentes. Entonces el ejército garantiza con sus medios, garantiza que eso ocurra. Hablemos un poquito sobre el Fondo de Desastres Naturales, cómo funciona y en qué casos es viable. México es un ejemplo a seguir por muchos países, en parte porque hemos tenido ese fondo. Hemos logrado crear un fondo que no se vence al año, ¿no? Entonces es un fondo que si no se usó durante ese año, se queda para el año que entra y bueno, al final siempre se acaba usando, pero es un fondo muy grande, muy importante que le permite al gobierno federal usar dinero de manera inmediata cuando hay una emergencia. Entonces sí es algo muy útil, muy bueno y que en las zonas donde impactan los fenómenos ayuda mucho a salir más rápido de la emergencia. ¿La infraestructura que tiene el país en materia de protección civil será suficiente para salvaguardar la salud de los mexicanos? México es el único país que ha sido impactado por huracanes categoría 5, que es la mayor, y que no ha habido un solo muerto. Eso no ha pasado en ningún otro lugar del mundo. Entonces, tenemos muy buena disciplina en ese sentido, siempre la hemos tenido, yo creo que la vamos a seguir teniendo. Lo que pasa es que lo del COVID pues, es otro reto también. Entonces, en ese sentido, por eso yo creo que protección civil, como está organizado en el país, como ha estado organizado, sí creo que tenga la capacidad de resolver las dos cosas al mismo tiempo. Esperemos no tener huracanes categoría 5, ni 4, ni 3. Extremar precauciones en épocas de huracanes es de vital importancia. Frida nos platica las recomendaciones dadas por las autoridades ambientales y qué hacer antes, durante y después de un huracán. Aunque es difícil determinar con exactitud cuándo tocará tierra un huracán, existen factores de advertencia para que los habitantes de las zonas de riesgo puedan prepararse para hacerle frente. Estas son algunas recomendaciones establecidas por la Cruz Roja Americana, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Centro Nacional de Huracanes que podrían salvarte la vida. Mantente informado a través de los medios de comunicación sobre el estado del huracán. Conoce dónde se encuentran ubicados los albergues de tu comunidad y detalla un plan de evacuación para conocer las rutas. Intenta abastecerte con alimentos no perecederos para un periodo de 3 días y 1 galón de agua por cada integrante de la familia. Es muy importante armar un kit de artículos de seguridad con un botiquín de primeros auxilios, radio de pilas y pilas de repuesto, linternas, sacos para dormir, suministros alimenticios, productos de higiene personal, medicinas esenciales, extintor y otras herramientas que te sean funcionales como una navaja multiusos. Ten a la mano documentos importantes como identificaciones oficiales o cartillas de salud. Crea una lista con tus contactos más importantes y los de emergencia. Llena el tanque de gasolina de tu automóvil. Desconecta los aparatos electrónicos no esenciales y cierra el tanque de gas. Protege las ventanas y puertas de tu casa cubriéndolas con madera o contraventanas de cualquier otro material y asegúrate de no dejar objetos en el exterior. Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua. Importante, conserva la calma. Mantente informado sobre el desarrollo del huracán. No te ubiques cerca de ventanas. Quédate dentro de casa y no salgas hasta que las autoridades informen que el huracán pasó. Siempre mantente listo para salir de tu casa en caso de que las autoridades pidan evacuar la zona.
Si fuiste evacuado, regresa a casa solo después de que las autoridades determinen que no hay peligro. No conduzcas o camines en vías inundadas. Revisa tu casa con precaución. Verifica que no haya fugas, cables de energía eléctrica sueltos o daños en tuberías. Recuerda que en temporada de huracanes es necesario extremar precauciones. Los huracanes nos muestran la enorme energía con la que la naturaleza se manifiesta de múltiples maneras en las que los humanos somos vulnerables, por lo que es importante reconsiderar nuestra manera de interactuar con el medio ambiente para que las consecuencias de los desastres naturales sean menos graves. Nos despedimos sin antes recordarles tomar todas las medidas de prevención ante esta época. Siempre es fundamental mantenernos bien informados y asegurados. A nombre de todo el equipo de Entrending, queremos agradecerles por estar aquí y nos vemos la próxima semana con más tendencias solo en Entrending.